Muy buenos días, amigos y amigas del canal. Estamos en una nueva edición de Una Idea de, y hoy contamos con la presencia de una persona a la que yo conocí hace muchos años, cuando él estaba trabajando, digamos, dentro de las organizaciones, dentro del mundo de la empresa, y luego dio el salto a dedicarse a la ayuda y al desarrollo de equipos directivos. Hoy está con nosotros Enric Arola. Enric es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu Fabra y luego hizo un máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros. Y luego además tiene un montón de certificaciones en coaching, en distintas variantes del coaching, de desarrollo de personas, de programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Enrique estuvo trabajando, como os decía antes, en una gran multinacional del mundo de la automoción, del mundo del automóvil, que es donde nosotros nos conocimos, ¿no? Hace casi 15 años, y ahí desarrolló su labor como responsable de recursos humanos, hasta que llegó un momento en el que dijo, oye, yo ahora quiero volar por mi cuenta y dedicarme a algo que le apasiona, que es ayudar al desarrollo de los equipos directivos. Directivos y no directivos, pero bueno, del desarrollo de las personas y del desarrollo de los equipos. Tiene un libro que os recomiendo a todos que se llama La magia de los equipos extraordinarios, en el que da las claves de cómo deben ser esos equipos extraordinarios, y creo que en ese libro hay unas cuantas ideas que hoy sería bueno que nos compartiera para que todos las pudierais aprender. Enric, muy buenos días y un placer estar contigo y verte de nuevo. Muy buenas, Carlos, y qué ilusión reconectar y hablar de estos temas que tú y yo tenemos en común, ¿no? Y después de tantos años, ¿no? De compartir batallitas. Exacto, exacto, Enrique, eso es. Enric, dices en tu libro que los equipos extraordinarios tienen una serie de características, digamos, que son comunes, ¿no? ¿Nos podrías contar cuáles crees tú que son esas características? Perfecto. Antes, déjame que te sitúe un poco para mí, al menos con mi experiencia, como también te pasará a ti, los equipos extraordinarios es algo que no nacen, se van haciendo. De hecho, todos los equipos son de inicio disfuncionales como son los seres humanos y por lo tanto tienen sus incapacidades que luego vamos complementando. Allí en el libro hay una serie de metáforas que uso para hablar de distintas tipologías, disfunciones o de trastornos de los equipos, que a la vez tienen que ver con unas paradojas, ¿no? Que son aquellas polaridades o luchas internas que hacen que los equipos potencien esas disfunciones, ¿no? Son como fuerzas antagónicas que hacen que un equipo en algunos casos se resista a sacar su máxima versión. Entonces, los ingredientes que comentabas, para mí, ordenados un poco y simplificándolo un poco, tienen que ver con la necesidad de buscar una conexión entre no solo los miembros del equipo, sino de este sistema con otros sistemas, de un entorno local a un entorno más global. El concepto, digamos, más genérico de la conexión. Para mí este es el primero, porque aunque a veces existe la idea de que hay que hacer un visioning, ¿no? Un alineamiento a nivel de objetivos, de visión como primer paso para los equipos, para mí esto es papel mojado si esa parte de conexión no existe, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, para luego sí empezar a entrar en lo que llamo el apuntar. Y el apuntar tiene que ver con también a nivel más genérico el concepto del alinear cada miembro del equipo con sus propios objetivos y así conseguir ese objetivo común y a la vez como esos objetivos entre equipos crean lo que llamamos el liderazgo transversal, que es algo que ahora actualmente las organizaciones están trabajando de forma muy profunda, ¿no? Ese sería el segundo, el apuntar. El tercero de los cinco sería el brillar, ¿no? Todos tenemos muy claro que en casa, a nivel familiar o con los amigos, buscamos la mínima oportunidad para dejarnos bien o para hablar de lo bien que ha hecho mi hijo, mi hija, de todo lo que, de las maravillas, ¿no? Que hacen mis amigos. Imaginémonos un entorno laboral donde los miembros de un equipo buscan las mínimas de las oportunidades para
convertirse en altavoces de lo bien que lo hacen los otros. O dicho de otra manera, cualquier oportunidad para que mi compañero, compañera, brille en una situación, aunque eso signifique un poco menos de mí, para que haya un poco más de ti, ¿no? Entonces, ese elemento, el brillar, es algo fundamental, ¿no? Es algo, yo una vez tuve un directivo en una sesión de coaching que me decía, yo trabajo para que alguna persona de mi equipo, a la larga, ¿por qué no?, pueda llegar a ser mi jefe o mi jefe. Un poco se trata de eso, ¿no? En Fíjate que cambio, en las esto que organizaciones a veces... Esto que apuntas, Didi, que importante es, Enrique, o sea, hacer, o sea, brillar, ¿no? Pero en el formato de hacer brillar a otros, ¿no? O sea, hacer que los otros exacto. brillen gracias a ti, ¿no? Eso es, ahí hay mucha generosidad, hay cosas muy, muy chulas. Y además, el hacer brillar a los demás, obviamente, tiene que estar también en equilibrio con brillar uno mismo. Si yo no consigo brillar, es difícil que haga brillar a los demás, ¿no? Entonces, ese sería el Tercer brillar. punto. Luego hay un cuarto, que es el soltar, ¿no? Y soltar es algo bueno, ¿no? Porque soltar, de hecho, la raíz del liderazgo como término tiene que ver con dejar morir algo, tiene que ver con que algo desaparezca para que nazca algo nuevo, ¿no? Entonces, a veces en los equipos o en el liderazgo en general no conseguimos cosas porque no nos atrevemos a soltar aquello que a veces nos ha sido útil o incluso mejor, nos ha hecho grandes. Entonces, hay muchas organizaciones que se convierten en dinosauricas porque no han sabido ni han aprendido a soltar. Entonces, ese elemento del dejar morir, aunque sea dejar una parte mía que viva para que crezca algo nuevo, eso es fundamental en liderazgo, ¿no? Y los equipos que aprenden a soltar procesos obsoletos, que aprendan a soltar lastres del pasado, a suposiciones que mantienen dinámicas tóxicas de comunicación o luchas internas. Esos equipos que aprenden a soltar, que se dice rápido, pero es todo un trabajo, también son equipos que pueden llegar a ser extraordinarios, ¿no? Y la Entonces, el quinta fase, quinto, Carlos, la exacto, quinta característica. la quinta característica, para mí, resumiendo un poco esa experiencia con equipos, tiene que ver con la tensión, el tensar, ¿no? Eh, Eso a la vez tiene que ver con el liderazgo exigente, ¿no? Porque cuando nos exigimos y nos damos la máxima versión unos a otros, al final las cosas pasan. Pero es muy difícil que las personas de un equipo se pidan la mejor versión cuando a lo mejor ni han soltado, ni se hacen brillar mutuamente, ni están alineados, ni están conectados. Tensar requiere un plus de madurez. Nosotros podemos tensar después de soltar a gente de mucha confianza, parejas, amistades, pero a veces con equipos que no están muy engrasados ni están muy bien cohesionados, es difícil que yo me atreva a hablar de algo tuyo, no vaya a ser que luego tú me digas, Enrique, métete en tus asuntos, ¿no? Entonces, ahí es donde el tensar es importante. Y una tensión creativa, ¿no? Que crea valor, que es positiva, no una presión que es reactiva, que me saca mis miedos y por lo tanto me hace que me resista, ¿no? Entonces tenemos que tensionar creativamente en lugar de presionar reactivamente, ¿no? Que es otra historia. No sé si en el libro o en alguno de los posts que tienes que publicas en tu blog y demás, leí y me quedé, ¿no? Con ese concepto, ¿no? En esa tensión, ¿no? Que puede generar conflictos. Tú hablabas muchas veces de conflictos, o hablabas en, no sé, ya te digo, no recuerdo si en el libro o en el blog, o en ambos sitios, de conflictos nutritivos, ¿no? O sea, de sacar valor, ¿verdad? A esa tensión, a ese intento de mejorar, ¿no? Y que eso suponga algo positivo, ¿no? No algo, como tú dices, negativo de presión que sea reactivo, ¿no? Y en la línea de lo que tú comentas, un equipo difícilmente se maneja bien con el conflicto, al menos por mi experiencia con procesos de equipos,
poquitos se saben manejar bien con conflictos constructivos, porque una de dos, o nos da tanto miedo el conflicto que lo evitamos y entramos en lo que Patrick Lencioni llama armonía artificial, y Mm, aquí parece que no pase nada y todo está aquello bajo la alfombra, o se produce el otro extremo, que son los conflictos no constructivos, sino destructivos, con muchos tóxicos en la comunicación, con unos peajes muy altos, porque realmente no se sabe manejar. Y claro, la armonía artificial puede llegar a causar esos conflictos destructivos, o estos, para que no pasen, a la vez retroalimenta la armonía artificial. mm. Entonces, buscar ese término para crear y poner encima de la mesa conflictos y hablarlos y hacerlo desde unas alianzas y normas de juego, eso es, bueno, eso es una maestría que los equipos que funcionan y son extraordinarios saben cómo hacer, ¿no? Enrique, o sea, para hacer una transformación así de un equipo, tiene que, o sea, por tu experiencia profesional, ¿verdad? Esto es una decisión que ha de tomar todo el equipo, ha de tomar el líder, ha de tomar el jefe. O sea, ¿cómo se arranca un proceso de transformación de un equipo? O sea, ¿quién es el que pone ¿no? El que dice, oye, levanta la bandera y dice, help, ¿no? O sea, necesitamos ayuda, ¿no? ¿Quién lanza el SOS? Y este es un buen punto porque este SOS, obviamente, a nivel de roles correspondería al líder formal. Mm, mm, A veces sí que es cierto que el líder formal no está en, digamos, en el nivel de liderazgo o de madurez en el liderazgo que a lo mejor requeriría hacer ese paso. Y por lo tanto es en esos momentos donde necesita ayuda, ¿no? De profesionales como tú, como yo, donde tiene que envalentonarse para aumentar skills. mm, Dámonos cuenta que muchas veces el rol de líder requiere una serie de atribuciones que la persona que ocupa ese rol, por preferentes de personalidad, por momentos vitales, por histórico, a lo mejor no está dispuesto a dar, ¿no? Porque a lo mejor ese sistema le requiere un esfuerzo que por principios, por valores, la persona dice, uy, esto es mucho para mí. Pero mm, cuando hay ese equilibrio entre yo persona con mis preferencias y el rol que me toca ocupar en ese sistema, cuando eso encaja, ahí es donde es más fácil que esa persona pueda llevar a término bueno, transformaciones, sí, sí. estos nuevos comportamientos, hábitos que el equipo necesita, ¿no? Porque al final, en equipos disfuncionales o donde hay mucho fuego, mucho conflicto, muchas veces viene por los roles, no es un tema de personas. Mm, Y cuando el rol no está bien posicionado con los integrantes de esos roles, ahí vienen los síndromes del impostor, vienen las inseguridades y es difícil, por muy responsable formal que se sea, que se maneje bien en esos momentos el conflicto, ¿no? está claro, está claro, está claro. Enrique, ha sido un placer repasar contigo esas 5 características, ¿no? De conectar, apuntar, brillar, soltar y tensar, ¿no? Ha sido que seguro que a todos los que nos están viendo les generan ideas para mejorar en su actividad como directivos, como líderes, como miembros de un equipo, como gestores de un equipo. Enrique, siempre terminamos el vídeo con 4 preguntas muy breves a nuestro invitado para que siga recomendándonos cosas con las que mejorar. Entonces, la primera pregunta es, Enrique, recomiéndanos un libro de management que te haya gustado a ti o que te haya impactado en tu vida, de lo mucho que has leído, además. De hecho, es lo que básicamente leo, para ser honesto. Mira, hay un libro, quizás ahora lo tengo más en la cabeza porque estamos preparando un taller con una colega mía americana, Julie Diamond, que es experta en el mundo en lo que es, en lo que llama ella inteligencia de poder. Entonces el libro se llama Power, Poder, también está traducido en español, y es como una guía sobre entender esas dinámicas de poder dentro de los equipos y las organizaciones. Y creo que es un libro muy, muy recomendable, porque el poder, como dice ella, no es solo tiene que ver con el rol de jefe o jefa responsable, no es solo el poder posicional,
sino es el impacto e influencia que tenemos unos entre todos los miembros de un equipo, ¿no? El poder del más antiguo, el poder del que tiene más capacidad social, el poder del más experto, mm, el poder técnico. Entonces, en unos equipos tenemos muy alto algunos poderes y más bajos otros. mm, Entonces, en la medida que hacemos un buen uso del poder, sin mm, abusar mm. ni infrautilizar ese poder que tenemos, ahí es en donde empezamos a tener buenas relaciones entre todos, ¿no? Y ese es un libro muy recomendable, Power, de Julie Diamond, Vale, que perfecto. creo que Tomamos puede nota de ser él. útil. Tomamos nota de él, Enric. Enric, un libro de literatura así general. Una novela. De literatura en general, me vienen clásicos, Eh, pero son clásicos. Mira, uno que siempre releo cuando puedo, no sé si es literatura, El mm, alquimista, de Coelho, ¿no? Pablo Coelho. Tiene ahí Muy bien. Sí, que sí. es literatura, pero también tiene que ver con liderazgo, ¿no? De alguna Sí, sí, manera. sí. Pero bueno, El alquimista es de esos libros que de vez en cuando vale la pena entender para, bueno, releer para entender esa parte sistémica en la que todos estamos involucrados, pero que todo empieza por uno mismo, ¿no? Y que al final tiene impacto en el mundo, ¿no? Claro. Enric, una película. Película, una de mis, ahora me sale la parte más hollywoodiana, El Gran Showman, Gran Showman. de Hugh Jackman, creo que Mm, es el actor principal. Esta película me encantan los musicales y además esta para mí tiene que ver también mucho con ese aspecto bueno, de vivir una vida en distintas dimensiones desde la miseria a la grandeza, desde entender la vida en las cosas más importantes, hacer esa transición sin que me nuble por otras cosas o tentaciones y a la vez pensar en grande, ¿no? Pensar en grande en lo más pequeñito. Esa para mí me conecta con muchas cosas importantes en la vida, el Gran Showman. muy bien, muy bien. Y por último, Enric, un jefe o alguien que te hayas encontrado en un cliente o lo que sea, que te haya impactado, no hace falta decir el nombre, como decimos siempre, un jefe que te haya impactado y sobre todo el por qué, ¿no? Bueno, me viene un jefe que tuve en su día, que realmente apostaba realmente por la gente joven, incluso sin miedo a que esa gente joven, como te decía antes, pudiera tomar su relevo, ¿no? Entonces, era una persona que tenía muy claro que la gente de su equipo, que la gente joven y que la gente con ideas y con inquietudes tenía que tener todas las opciones, recursos, tiempo, poder incluso para llevar a cabo y para arriesgarse, ¿no? Y era una persona que te animaba a arriesgarte y cuando las cosas no salían bien, y esa es una de las cosas bonitas que recuerdo de ese jefe, enfrente incluso de su propio jefe o de otros peers o pares de organización, te defendía hasta el final, incluso después de un error, para cubrirte las espaldas. Para mí ha sido mi mejor jefe cuando yo me dedicaba en el mundo de la organización. Así que Bueno, me qué bueno. gusta esta pregunta para recordar y agradecer esto Qué también. bueno. Muy bien, fenómeno, Enric. Oye, ha sido un placer estar contigo y compartir este rato con nuestros visitantes del canal. Seguro que todos ellos y todas ellas han sacado cosas importantes y propósitos de esta charla. De verdad, muchas gracias, Enric. Un placer, Carlos, y mucha suerte, como siempre, que te veo genial. Muchas gracias, Enric. No dejéis de leer el libro de La magia de los equipos extraordinarios, que como siempre os lo dejaré por aquí abajo para que podáis acceder a él, también a las redes sociales a la web y al blog de Enric para que podáis aprender un poco más sobre él. La magia de los equipos extraordinarios, esas 5 características que nos ha dicho de los equipos que realmente triunfan en el mundo. Enric, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Pronto habrá una edición más de Una idea de. Nos vemos, amigos.